de la misericordia. Recuerden ustedes también que en el 2015 se había convocado a una fiesta jubilar muy puntual de la por pasada, que también fue convocado por este mismo Papa, pero tratando de ser fieles a estos cada 25 años que se convoca a los jubileos, pues este año también se estaría convocando, bueno, desde diciembre del año pasado, como ustedes saben, ¿ya? El marco ahí, si ustedes pueden ver rápidamente el logo, van a ver que hay una especie de barca, en realidad como personitas dentro de algo que está flotando dentro del mar. En realidad está haciéndose, digamos, una especie de vínculo con el tema del arca, ¿no? O sea, del bote, que representa en parte también la iglesia. Y si se dan cuenta, la cruz que está ahí planteada tiene un ancla para hacernos recordar que el ancla que deberíamos tener nosotros como creyentes, como cristianos, finalmente tiene que ser esa cruz, es decir, la experiencia de Jesús y la experiencia del resucitado en medio de nosotros. Entonces, el año jubilar hoy en la iglesia nos va a dar ese sentido propio de Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es en este caso el jubileo? ¿Ya? Básicamente el jubileo, en su definición, es un evento de gracia en la Iglesia Católica, un año especial de perdón, conversión y renovación espiritual. Es una ocasión para que los fieles experimenten la misericordia de Dios de manera más profunda. Y claro, si uno, ahorita vamos a ver un poco rápidamente de la parte histórica, lo que la iglesia ha hecho durante este tiempo es más o menos celebrar cada 25 años el tema jubilar, es decir, todo esto que acabamos de ver. Y uno se podría preguntar, y entonces la iglesia en los años ordinarios que no se da el jubileo, no tiene todo este sentido de perdón, de conversión, de renovación espiritual? La respuesta es no, o sea, sí es todos los años, pero de manera especial y dando un énfasis especial, se quiere celebrar a nivel litúrgico, a nivel de experiencia como iglesia, y haciendo énfasis en estos, digamos, en estos aspectos, ¿no? No es que la iglesia no los haga durante 24 años y recién en el año 25 se acuerda de esto, sino más bien es un crecimiento progresivo que nos va a llegar y nos va a dar a entender que esta fiesta como tal lo vamos a vivir cada 25. ¿Ya? Eso es, en resumen, el jubileo. Se celebra en la iglesia. Pero si vamos un poquito de historia, porque aquí tenemos que entender esto desde la parte histórica, vamos a entender que la tradición del jubileo tiene sus raíces bíblicas en el Levítico. En realidad, ustedes saben que es el Antiguo Testamento y dentro de los primeros libros de el texto bíblico, ¿no? Y vamos a entender ahí que denme un segundito, por favor. Vamos a cerrar esto. Un segundito, mientras que ustedes van leyendo acerca de esto, vamos a ir muy bien. Les decía que entonces a nivel bíblico esto tiene que ver con una tradición anterior del Antiguo Testamento, que en ese ámbito se celebraba cada 50 años, como un tiempo, dice, de liberación, de perdón, de deudas y de restauración de las tierras. Fíjense en lo que para el Levítico se está condicionando el tema del jubileo. Tiene que ver con un tema de liberación, es decir, que los esclavos, antiguo mundo judío, entendíamos que hay esclavos, el perdón de deudas, es decir, los préstamos, ¿no? Y la restauración de las tierras se tenía que dar. ¿Cómo se entiende el tema de restauración de las tierras? Se entiende desde un sentido de dejar descansar un año a la tierra para que se pueda regenerar, diría, o sea, el texto bíblico propiamente, ¿no? Y esto tiene justamente su énfasis en esta posición.
Ustedes recordarán, ahí ustedes profes de religión, que el Levítico tiene un contexto importante, ¿no? Esto es post-exilio y en realidad el Levítico está narrando un poco la historia del pueblo de Israel digamos, en parte en normativas, pero también en parte de identidad como pueblo judío, como pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, como parte de su identidad, ellos determinan que este año jubilar que se daría cada 50 años, tendría que hacer una especie de renovación, una especie de borrón y cuenta nueva para poder nuevamente continuar con aquello que Dios ha ido revelando como misterio a la humanidad, ¿no? Entonces, un poco para que podamos entender ese contexto, nace entonces en el Antiguo Testamento como una práctica propia ya después del exilio, es decir, cuando se están reconfigurando como parte de esta identidad, ¿ya? ¿Cómo se llama? Para el mundo perdón, ya cristiano posterior, es decir, ya después de Jesús, hay una cita propiamente en Lucas 4, 18-19, que además hace una referencia a Isaías 61, que dice lo siguiente, ¿no? Citando al profeta Isaías, el Evangelio según San Lucas, describe de este mismo modo la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor, a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, las características que Jesús se revela a sí mismo, obviamente haciendo citando al profeta Isaías, es justamente el sentido del jubileo. Entonces, y aquí quiero yo detenerme un ratito, porque esto tiene que ver con más bien la parte ya bíblica, ¿no? Si lo ponemos por tópicos, que les decía que íbamos a hablar también algo de tópicos, tenemos que entender este sentido. Yo he utilizado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si ustedes con los chicos rápidamente le dicen esta distinción, seguramente ellos podrán reconocer inmediatamente que efectivamente hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Pero el mundo como tal y las otras formas de creencia también que tenemos en el mundo muchas veces hacen un énfasis o en el Antiguo Testamento o un énfasis en el Nuevo Testamento, eliminando una de las dos, ¿no? Y ustedes verán, por ejemplo, algunas sectas se quedan mucho en el Antiguo Testamento, dicen, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Y hay algo, otros, más bien también sectas que dirían, Jesús dice, y Jesús dice, y Jesús dice. Entonces uno podría decir, pero a ver, ¿qué es lo que hay en el fondo aquí? ¿Y por qué se hacen esas distinciones? Para nosotros, como católicos, entendemos que los dos son valiosos. ¿Y por qué son valiosos los dos? Porque uno tiene que entender que la revelación, o digamos, eh, sí, pues la forma en que nosotros podemos revisar, en este caso, la revelación de Dios, la vamos a encontrar por excelencia en el texto bíblico. Y entendemos que la revelación de Dios no surge únicamente posterior a Jesús, sino entendemos nosotros que la revelación de Dios está desde antes, ¿no? Dios se revela al ser humano desde los inicios del mundo. Es decir, cuando ya el ser humano está, Dios va manifestando. Entonces uno puede inmediatamente sacar a decir, bueno, entonces, ¿qué cosa es Moisés, Abraham, Jacob y todos los patriarcas y todos los profetas? Son una forma de entender cómo Dios se ha ido revelando al ser humano. ¿Deja de ser revelación? No, es la revelación. Y nosotros, después de todos ellos, Jesús entra aquí y entendemos que la revelación se hace plena, porque es Jesús manifestando el amor de Dios, manifestando a Dios mismo por la divinidad que se ha encarnado. Entonces entendemos todo el conjunto entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a comprender en ese sentido que hay una continuidad discontinua. Así es el término que se utiliza a nivel bíblico, a nivel teológico, la continuidad discontinua, para entender que nosotros no somos solamente Antiguo Testamento, tampoco somos solo Nuevo Testamento. Entendemos que ahí está la plenitud en el Nuevo Testamento, pero negaríamos, si solamente nos quedamos con el Nuevo Testamento, que Dios se ha ido revelando y manifestando en todo momento. Entonces, cuando a veces decimos así rápidamente, ¿no? Yo de hecho he escuchado a unos padrecitos decir, si alguien quiere vivir la fe católica, que vaya al Evangelio. Sí, perfecto. Tenemos que ir al Evangelio porque es las enseñanzas directas de Jesús. Y eso es lo que la buena noticia nos está dando. Pero yo les pregunto a ustedes en todo caso, ¿la buena noticia empezó ahí o la buena noticia empezó desde antes? Y claramente la respuesta, por eso les decía lo de la revelación, empezó desde antes. Dios y esa promesa y esa alianza que hace con la humanidad, no la hace posterior, la hace antes y durante todo este tiempo. De ahí la importancia de siempre, si uno quiere entender la revelación de Dios, volver a esta fuente primigenia de la revelación propiamente, ¿no? Y de ahí que tenemos que entenderla, cuidarla, hacer los estudios pertinentes para no sucumbir frente simplemente a literalidades, sino más bien hacer un proceso exegético, etcétera, ¿no? Digo todo esto a propósito del jubileo, porque es importante que podamos entender que el jubileo, si bien es cierto, es una fiesta hoy por hoy de la Iglesia Católica, no empezó con la Iglesia Católica o en la historia de la Iglesia como tal, sino que empezó antes, ¿no? La fundación, como ustedes saben, de la iglesia la hace Jesucristo, ¿no? Y antes de eso uno diría, entonces no existió el jubileo. Pues ya les acabo de decir que ese jubileo más bien viene de una experiencia anterior de encontrar y dedicar un año especial a Dios con aquello que Dios ha manifestado y ha pedido al pueblo de Israel. Y aquí me voy a centrar en algo más que es muy, digamos, muy directo, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que deberíamos y tenemos siempre que recordar como parte de nuestra experiencia como católicos, como cristianos, ¿no? En primer lugar, cuando Dios va revelando su misterio, lo que va diciendo y lo que le va diciendo al ser humano es esta serie de cosas, ¿no? Cómo promover o cómo, digamos, dar a conocer el misterio de Dios, o sea, es decir, el amor de Dios entregado al ser humano, ¿no? Eso es Adán y Eva, uno puede decir, Moisés, que le regala la fidelidad y también le da una misión especial, etcétera, ¿no? Cómo Dios va manifestando muchas veces su amor, su misericordia, ¿no? Ustedes habrán visto en el Antiguo Testamento hay muchos personajes que van recibiendo la misericordia. Jacob, por ejemplo, de Dios. Y eso es lo que ellos tenían como misión, digamos, difundir. Uno podía entender también, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Si uno hace así, en los 10 mandamientos, uno debe decir cuál es el fondo de los 10 mandamientos. Uno podría inmediatamente responder, pues el fondo es que podamos convivir, ¿no? Como seres humanos, como comunidad grande, donde Dios es el centro de nuestra experiencia, ¿no? Y por eso hay una serie de determinaciones que Jesús más adelante las sintetiza, pero no las niega. O sea, las sintetiza y dice, bueno, todo esto tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo como a ustedes mismos. Ya no está negando, sino más bien las acomoda de una mejor manera. ¿Por qué hago este énfasis? Porque la misión que tiene el jubileo hoy por hoy, que es la celebración que acabamos de decirla, ¿no? De un año de gracia, que la misericordia y que podamos hacer, pues, dar libertad, ¿no? Etcétera. Perdonar deudas también, no tiene como algo, digamos, novedoso ahora, sino más bien tiene una experiencia profunda de Dios desde antes. Pero ¿qué pasó durante mucho tiempo, por lo menos en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento y después
tras un tiempo dentro de la iglesia para que se haga refuerzo de esto, digamos que perdimos la pista de qué cosa es esto que nos había dicho Dios en su revelación a nuestros primeros padres y también en la revelación digamos, a los apóstoles, ¿no? Con el mismo Cristo. Perdimos un poquito digamos, el, el rumbo y pues no fuimos fieles a esto. Y ahora también se podría preguntar, pero esto es también novedoso del tema de la fidelidad o la infidelidad a Dios, pues la verdad es que no. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una serie de textos que nos van a dar referencia justamente al tema de infidelidades del ser humano. Es decir, Dios da su mano, el tema de la misericordia es así completa. Dios es como una especie de protector, ¿no? De todo para el pueblo, pero el pueblo, sin embargo, eh, es infiel frente a ese amor gratuito de Dios, ¿no? La respuesta finalmente es, vamos a mandar un profeta para que este profeta les haga recordar, o se les jale las orejitas para hacerles recordar que este es el sentido que tienen que darles a su vida, para que no se olviden que ustedes tienen una alianza conmigo y que hay que siempre atender con misericordia a los demás, ¿no? ¿Qué pasa con estos profetas que envían? Por el pueblo normalmente los asesina, ¿no? Y así sucesivamente pasamos. ¿Es parte de nuestra historia como iglesia? Sí, también momentos que ha ocurrido dentro de la iglesia que hemos perdido, como les digo, ese horizonte y nos hemos olvidado que el mensaje de Jesús nos envía justamente a vivir en una especie de jubileo todo el tiempo, de entregar misericordia, de perdonar, de establecer vínculos, de recordarnos que finalmente Dios es el que nos da esa revelación y nos da ese vínculo primero, ¿no? Pero bueno, es parte de esa experiencia. Y ahí enlazo con una cosa que podría ayudar también dentro de las clases que uno puede dar, ¿no? O sea, cómo es que, en primer lugar, cómo es como los textos bíblicos, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos pueden ayudar, en este caso, a ver reflejado el tema del jubileo, ¿no? Ya les he mostrado dos citas bíblicas concretas, pero que tienen que ver no con aprenderse, porque la gran tentación de un profesor a veces de religión es, tienes que aprenderte de memoria el texto bíblico que está ahí. No, yo creería que ya a estas alturas del partido, a ningún profesor de religión se le ocurriese hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Sino más bien es poder entender que detrás de este año jubilar hay un tema de misión de Dios y un tema de revelación de Dios que tiene un inicio en lo que entendemos en el Antiguo Testamento y que continúa en el Nuevo Testamento y que continúa hasta en estos tiempos dentro de la iglesia. Eso será, digamos, el cometido que uno podría explicar en el área de religión en cada uno de los colegios, sin perder el horizonte de que hay citas bíblicas que nos pueden ayudar justamente a establecer mejor criterios. ¿Sí? Eso es lo que yo plantearía desde la parte más bien bíblica. Continuemos. Vamos a ver qué más nos dice. El Papa Bonifacio VIII instauró el jubileo en 1300. Desde entonces, el Papa convoca un jubileo cada 25 años, con excepciones como el jubileo extraordinario convocado por el Papa Francisco en el 2015. Recordarán eso, que es un poco lo que les comentaba. En el 2015 también fue convocado un jubileo, también llamada así Puerta Santa, ¿no? Y donde hubo también todo un rito más bien de la parte más bien litúrgica, ¿no? Entonces, Bonifacio es el papa que eh, reconoce, digamos, este misterio de celebrar este momento culmen para la iglesia y acorta, digamos, en vez de cada 50 años, lo pone cada 25 años. Por eso, el último jubileo antes del 2025 fue el 2020, convocado en este caso por Juan Pablo II, para vivir la experiencia, pues, jubilar. Vamos entonces a entender eso. Por otro lado, es una cuestión, un dato histórico que nos podría ayudar. El Papa Francisco ha anunciado oficialmente que el jubileo de 2025 será un jubileo de la misericordia.
Esta proclamación tiene como fin promover la reconciliación, la paz y el cuidado de la creación. Fíjense en esto. ¿Por qué el Papa Francisco haría o convocaría un jubileo cuyo propósito, dice, tiene que ver con el tema de la misericordia? Y a ver, un poco con el tema bíblico que les acabo de dar, ¿no? El tema bíblico que les he dicho, en el Antiguo Testamento se hacía esto, en el Nuevo Testamento también se hacía esto. Jesús, de hecho, utilizó, digamos, a Isaías para decir que también respeta este año de gracia, ¿no? Y uno rápidamente podría plantear eso, ¿no? Pero si, oye, el jubileo en realidad tiene que ver con el tema de la misericordia, porque es el perdón, ¿no? El perdón de muchas cosas, perdón de las deudas, el perdón de las ofensas, ¿no? Entre hermanos, que en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento posiblemente también. Entonces, ¿por qué hacer énfasis en misericordia si ya lo tenemos sobreentendido? La respuesta es muy sencilla y tiene que ver también con el tema de lo que les decía ahí, que a veces dentro de la iglesia hemos perdido este horizonte primigenio de la misión que Dios nos ha otorgado, la misión que Cristo nos ha otorgado, ¿no? Vayan por el mundo y perdonen los pecados en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Yo, de hecho, Jesús se reconoce así, nos pide que seamos así, y dentro del año jubilar, obviamente, esto se hace con mucho más énfasis, ¿no? Entonces, uno inmediatamente dice, ah, bueno, eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una conversión constante, una conversión para entender que la misión finalmente es la de Cristo. ¿Recuerdan un poco el logo del jubileo? El jubileo tiene esa ancla con esa cruz, ¿no? Porque el ancla finalmente es Cristo. Esa es el ancla que tenemos que tener en cuenta para todo el trabajo que podamos hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo utilizar este primer término del jubileo de la misericordia dentro de mi sesión, de mi clase experiencial de repente o lo que nosotros querramos? O sea, aquí, para empezar, el tema de misericordia está como un tema de revelación finalmente de Dios y su infinita bondad con el ser humano, ¿no? De no cansarse nunca, pese a las infidelidades del ser humano, con el ser humano. Entonces, esto puede ser utilizado a nivel bíblico, ¿no? Podríamos hacer un énfasis bíblico y utilizar muchas cosas, muchos recursos bíblicos que nos podrían ayudar a la práctica de nuestra sesión. Y también recordar un poco, yo diría para los más pequeños, por ejemplo, las parábolas, ¿no? Nos ayuda un montón. Y para los más grandes, siempre es bueno un piecito dentro de la realidad, ¿no? Y hablar acerca de lo que implica, por ejemplo, con ejemplos muy concretos, ¿no? Si participan en parroquias, por ejemplo, ¿somos realmente los cristianos misericordiosos unos con otros o nos cuesta? Fíjense que un dato, por ejemplo, a nivel cristológico, ¿no? Cuando se dan las primeras comunidades cristianas son reconocidas como tal, o sea, por las otras personas son reconocidas por aquellos, dicen así, por aquellos que se quieren, por aquellos que se aman. Así los reconocían. Allá van aquellos que se quieren. Y claro, uno se podría preguntar hoy por hoy, ¿no? Y de hecho, con los chicos más grandes uno podría hacerle ese ejercicio. O sea, ustedes van a su parroquia y ustedes identifican a todos los que participan en la parroquia, a la señora que es la sacristán, o al señor que es el sacristán, o a los grupos, no sé qué. Ahí van los que se quieren. ¿Los podemos identificar así? O a veces más bien es con dinámicas contrarias. Entonces, eso puede ayudar para un ejercicio, digamos, exploratorio, ¿no? Para los chicos más grandes, por lo menos, para que luego puedan entrar al tema de contenidos con el tema jubilar, con el tema bíblico, que es justamente donde se hace mucho énfasis esta parte de la misericordia, ¿no? Dice, esta proclamación tiene como fin promover la reconciliación, la paz y el cuidado de la creación. Reconciliación, en este caso, entendido desde el punto de vista personal, o sea, yo me reconcilio, el perdón de los pecados que es otorgado por Cristo, la paz, ¿no? Que intuye pues una convivencia
con los demás, respetando diferencias, y el cuidado de la creación, que es un nuevo punto que más adelante lo voy a mencionar, pero solamente me voy a quedar con una idea, que es finalmente algo que está en Laudato Si también, que es nosotros como criaturas, si bien es cierto, somos los privilegiados para el cuidado de los demás, no significa que somos la única creación. O sea, no estamos seres humanos solitos en el mundo, sino que hay otras criaturas también. Y por lo tanto, al ser otras criaturas, nosotros tenemos la responsabilidad de estar al cuidado de los demás. Y al parecer, ese cuidado no está siendo efectivo por nuestra parte. Es decir, estamos siendo infieles a aquello que se nos ha otorgado nuevamente a nosotros, que es el cuidado de toda la creación. Objetivos del jubileo. ¿Cuáles son estos objetivos jubilares? En primer lugar, vamos a entender que es celebrar la misericordia de Dios. De hecho, de eso se trata, ¿no? De eso se trata el tema de la misericordia. Segundo, fomentar la reconciliación en el mundo, es decir, poder tener la posibilidad de dar el perdón de los pecados. Y aquí me detengo también una cosita y un detalle. El sacramento de la reconciliación es importante para el mundo, para la iglesia, ¿no? De hecho, ojalá que nosotros como sacerdotes estemos siempre disponibles a poder reconciliar a las personas, a poder dar el perdón, que no es un perdón que lo otorga el Padre tal, es un perdón que lo otorga Cristo, ¿no? Pero que muchas veces las personas no se sienten con las condiciones, ni se sienten preparados ni preparadas como para ir a estar y establecer este sentido de reconciliación. Inmediatamente porque dicen, bueno, lo que en realidad tengo que es hacer contar todo lo que yo he hecho. A ver, espérate un momentito, ¿no? O sea, el tema de la reconciliación propiamente, si bien es cierto, tiene que ver con aquello que no me ayuda a caminar al lado de Jesús, no me ayuda a caminar al lado de Dios, y obviamente tiene que ver con algunas situaciones, hechos que me van a evidenciar que no, esto no me está ayudando. La reconciliación más bien tiene, o sea, eso es verdad, pero la reconciliación, además de eso, y que es lo más importante, tiene que ver con cómo nuevamente vinculamos a la criatura con el creador. Ese es como el sentido, ¿no? Cómo esta amistad que en un momento se destruye por algunas situaciones X, las volvemos a unir, ¿no? Es como somos los conciliadores, digamos, de una relación. Y ahí vamos a entender, en ese sentido, vamos a entender que lo que estamos haciendo en realidad es promover este, una sensación de unir nuevamente una amistad que siempre estuvo y que en principio es una amistad unilateral, es decir, que Dios nos otorga esa amistad, pero que el ser humano, al entender esa amistad, muchas veces le dice, no, muchas gracias, ¿no? Y ahí yo quiero ir por otro lado. Y entonces eso es lo que nosotros ayudamos finalmente a que las personas puedan, ¿no? Volver a establecer esta relación. Luego está el tema de promover la paz y la justicia, y después finalmente invitar a la conversión personal y comunitaria. Ojalá que en el mundo este sentido, este objetivo de promover la paz y la justicia pueda calar mucho, sobre todo con las cosas que vamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo con el tema de justicia, por ejemplo, que también tenemos que ver. Estos objetivos que están aquí, ¿los puedo trabajar también en clase? Claro que sí, los podemos siempre trabajar en las clases porque nos ayudan a abrir panorama, ¿no? Nos ayudan a trabajar proyectos, nos ayudan a trabajar de manera articulada con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, si yo toco solamente un puntito aquí, tema de justicia, ¿qué tiene que ver la justicia con la religión o con el área de religión? Pues tiene que ver muchísimo. Hoy, por ejemplo, el tema del año jubilar, se promueve el tema de la justicia, es decir, que podamos dar a cada quien lo que le toca, digamos, ¿no? Lo justo para cada quien, desde una definición un poco más filosófica, si uno quiere decir, o más del derecho. Eh,
Y a propósito de este término, podríamos abrir una serie de debates, sobre todo con los más grandes en este caso, porque implica una serie de conductas, comportamientos, situaciones que nos van a vincular con aquello que habíamos dicho hace un momento, no nos ayudan a estar o seguir a Jesús. O sea, ser una persona injusta tiene que ver con ser infiel a la revelación de Dios, sí, porque si la revelación de Dios es que Dios me ayuda, me promueve a que yo sea justo todo el tiempo, a que sea misericordioso, y al no serlo, lo que estoy haciendo es romper esa alianza, irme por otro lado, ¿no? Y establecer ahí. Entonces, los vínculos que se pueden establecer a propósito de un término nada más, en este caso el objetivo del jubileo, pueden ser muchos, ¿no? Y pueden ser muy enriquecedores de cara sobre todo a las sesiones que podríamos nosotros tener. Eh, Invitarles a la conversión personal y comunitaria, eso es todo el tiempo, ¿no? Creería, como les decía ahí, qué cosa tiene que ver la conversión. La conversión para el jubileo es entender que todos nosotros muchas veces perdemos el horizonte y eso es muy regular. Nos pasa a todos, ¿no? Los consagrados y no consagrados, que a veces podríamos perder el horizonte por donde vamos encaminando. Siempre pedimos la gracia, ¿no? De hecho, cuando celebramos la Eucaristía, los sacerdotes que somos consagrados, siempre pedimos la gracia para no perder, para decir que finalmente quien aquí es el protagonista de todo es Jesús. Uno es servidor, como siempre nos lo hace recordar Jesús en el Evangelio, ¿no? Que digamos que la mayor autoridad que él puede otorgar a alguien es la autoridad del servicio, en realidad. Y eso implica una conversión personal, pero implica una conversión no solamente para nosotros, sino implica para todos, porque es volvamos una y otra vez a la experiencia de Jesús. Si nos hemos olvidado por ahí o nos hemos perdido por ahí que, que hay otras cosas importantes y no la presencia de Jesús, pues eso es la conversión. Volvamos nuevamente a Jesús, ese es el inicio. El signo de la sinodalidad no es otra cosa que eso. Si uno se pone a pensar un poquito acerca del signo de sinodalidad que hemos vivido hasta hace poco, ¿qué cosa es eso? Una experiencia de la iglesia, sí, novedosa en este tiempo, sí, claro, es novedosa porque no hemos hablado del signo de la sinodalidad, pero el signo de la sinodalidad, bueno, el sínodo o la sinodalidad de vivir la experiencia de Jesús a nivel comunitario, de decisiones compartidas, unánime, llena del Espíritu Santo, no es una novedad propiamente actual. Eso lo hacían las primeras comunidades cristianas. Y eso estaba dentro del génesis de las comunidades cristianas. Pero siempre es importante que la iglesia pueda retomar cosas originarias, identitarias, porque nos hace ver que en el camino podamos perder nosotros el horizonte también. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a entender ahora y vamos a ver eso. Entonces son los objetivos del jubileo. Eh, Hay signos que va a tener el jubileo este año y esto lo voy a pasar así un poquito rápido porque digamos, ustedes van a escuchar mucha propaganda, muchas cosas seguramente en entornos eclesiales que tienen que ver con estos signos, pero son varios signos, ¿no? El primer signo, el tema de la peregrinación, ¿no? De hecho, digamos, el eslogan de este jubileo es Peregrinos de la Esperanza. Entonces, uno entiende que uno de los signos es la peregrinación. El jubileo dice, nos pide que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites. Cuando nos movemos, de hecho, no cambiamos solo de lugar, sino que nos transformamos nosotros mismos. Por eso es importante prepararse, planificar el trayecto y conocer la meta. En ese sentido, la peregrinación que caracteriza a este año empieza antes del propio viaje. Su punto de partida es la decisión de hacer. La peregrinación no solamente es lo divertido que puede ser caminar con otros, ¿no? Una peregrinación implica una movilización, es decir, poder entender que de la comunidad en la que yo me encuentro, puedo moverme, puedo establecer otro tipo, otra ruta que de repente me descoloque
de mi propio bienestar, de mi propia tranquilidad, ¿no? Y eso hace que podamos revisar también y podamos tomar perspectiva de otra cosa. Una de las cosas, y esto también así como una cuestión más bien rápida, ¿no? De análisis que uno puede entender es que cuando uno está cómodo, sin movilizarse, es decir, en un mismo espacio, en el mismo trabajo, en la misma situación, uno a veces puede perder perspectiva porque todo es repetitivo, reiterativo, ¿no? Y no hay lo novedoso que puede enriquecer nuestra experiencia. ¿Qué pasa cuando nos movilizamos? Vemos otra experiencia, vemos otros sentidos, vemos otros caminos. Lo que hacemos en realidad es enriquecer nuestra experiencia anterior. Eso en parte es la peregrinación. La peregrinación implica esta movilización que es enriquecida por las múltiples experiencias que podemos nosotros encontrar en el camino. Y como bien dice el texto, que esto lo he sacado del texto del, digamos, oficial, ¿no? de Vaticano, en esta página web que tiene especial para el jubileo, dice, la peregrinación no empieza siendo el propio viaje, ¿no? La peregrinación empieza con el sentido de ya plantearse la posibilidad de hacer una peregrinación, es decir, de desestabilizarse, de encontrarse con otros, de ver perspectivas distintas y enriquecer de esa manera mi propio sentido, mi propio espacio, mi propio entendimiento, ¿no? Entonces, un signo, la peregrinación. Otro signo, la puerta santa. Dice, al cruzar este umbral, el peregrino recuerda el texto del capítulo 10 del Evangelio según San. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El gesto expresa la decisión de seguir y de jugar, perdón, de dejarse guiar por Jesús, que es el buen pastor. Por otra parte, la puerta es también un paso que conduce al interior de la iglesia. Qué interesante es esto de la puerta santa. La puerta santa no es un acto mágico simplemente de paso y ya todos mis pecados son borrados. En la práctica podríamos uno, con una piedad un poco más sencilla, uno podría decir, sí, efectivamente, ¿no? La gente cree simplemente que cruzando eso ya mágicamente se acabó. La puerta santa implica un proceso mucho más profundo que eso, ¿no? Que es finalmente entender que la puerta, en otras palabras, es el mismo Cristo que nos invita, ¿no? A entrar en Él, a poder reposar en Él. Y, y esto implica una interioridad, una reflexión personal que no solamente está en una cuestión mágica, sino que está en una cuestión de entenderse, que es a propósito de este abrir, ¿no? Una forma dentro de la iglesia, podemos también nosotros participar y podemos estar y podemos ser reconocidos finalmente como hijos de Dios, ¿no? Entonces aquí una cosita que podríamos en todo caso ampliar a propósito de la Puerta Santa y a propósito del sentido de iglesia, ¿no? Cuando uno trabaja en colegio y revisa el término iglesia propiamente y va a trabajar con los chicos seguramente, ¿y qué cosa es la iglesia? ¿No? Entonces uno dice, bueno, la iglesia somos todos, ¿no? Y la iglesia es la estructura, la iglesia no sé qué, y una serie de cosas que podríamos ir suscitando, digamos, en el debate con los chicos, ¿no? Pero creería yo que es importante que uno pueda hacer el énfasis cuando hablamos de iglesia en las experiencias de iglesia que podamos tener nosotros a través de la historia, porque eso nos da pistas de cómo estamos ahora también como iglesia, ¿no? Y ahí a mí siempre me gusta recordar el principio de la iglesia, que es las primeras comunidades cristianas. Pues las primeras comunidades cristianas vivían un sentido eclesial importante y profundo. Es decir, que ellos seguían un poco lo que habían encontrado en la experiencia de resucitado y lo ponían en práctica. Eso vivían ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál era su identidad? Celebrar la Eucaristía, como bueno, en este caso era compartir el pan, ¿no? Entre unos de ellos, compartir lo que tenían económicamente, atender a los más desprotegidos, ¿no? Y tener servicios puntuales de eso, ¿no? Repartir monedas, etcétera. O sea, tenían una estructura sencilla e importante
y sobre todo porque seguían, digamos, el gesto finalmente de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa después de eso durante la historia? O sea, ¿qué pasó con esto genuino que se encontró? Obviamente, como todo colectivo humano, tenemos que evolucionar y obviamente no nos vamos a quedar en lo mismo, vamos a ir transformando cosas a partir del contexto. Pero a veces la conversión puede ser para un lado positivo, por otro lado negativo. Y durante un tiempo, que entendemos el tiempo de la cristiandad, así también, fue un tiempo que de repente no seguimos muy bien esta intuición, ¿no? De las primeras comunidades cristianas, haciendo que la iglesia más bien transformara su sentido genuino por algo que de repente no necesariamente era, ¿no? Y cuando me refiero a la cristiandad es la confusión que se encontró, digamos, ¿no? En que la iglesia también era un reinado propiamente, ¿no? Un rey, o era, digamos, una especie de, sí, pues, de reyes, príncipes, etcétera, pues, ¿no? Entonces eso, digamos, no necesariamente fue así lo que en todo caso quería compartir, ¿no? Con los demás. Vuelvo entonces con esto del Puerta Santa, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de iglesia? Si nosotros entendemos el sentido, digamos, primigenio, intuitivo de la primera iglesia, podemos entender también y podríamos transformar, en este caso, mi sentido de iglesia que yo tengo. Eh, Hoy por hoy, algunos se sienten que son no parte de la iglesia, y eso es como muy penoso porque el Papa, nuestros obispos, han repetido una y otra vez que todos participamos de maneras distintas dentro de la iglesia, con tareas distintas, porque es justamente lo que nos invitan. De hecho, la iglesia primitiva también tenía tareas muy específicas y distintas, pero finalmente se sentían parte de personas, no se sientan parte de esto, se sientan como alejado, ¿no? Porque entienden que más bien se podría haber perdido algún tipo de originalidad de lo que el sentido de la iglesia, ¿no? Creería que esta imagen que ustedes están viendo con el Santo Padre abriendo las puertas representa muy bien ese sentido de volver a reconciliar, ¿no? A estas personas que no sienten de una manera igualitaria que, digamos, nosotros el cariño y el apasionamiento por la iglesia, ¿no? Y es un gesto, ¿por qué? Porque finalmente Él es el que abre la puerta como gran pastor de los pastores, digamos, y de todos nosotros como pueblo de Dios, abre estas puertas y nos incluye, ¿no? A el interior de la misma iglesia, ¿no? Que eso es finalmente lo que significa la puerta santa. Es la interioridad de una iglesia, es decir, la pertenencia de una iglesia como tal. ¿Qué otros signos podemos encontrar entonces en este jubileo? Está el signo de la reconciliación, que habíamos hablado en parte, ¿no? Este sentido de poder reconciliar a las personas, poder reconciliarnos entre nosotros también. El tema de las indulgencias también como una práctica, ¿no? Del perdón también, una práctica de poder establecer nuevamente este vínculo, etcétera, ¿no? El tema de la oración como parte de lo que invita, en todo caso, la iglesia a todos, a que podamos ser un cuerpo orante, que no olvide los objetivos de este jubileo, que es finalmente el acercamiento de la experiencia de la criatura con el creador, ¿no? Esa es como la intuición mucho más grande que se tiene para este jubileo. El tema de la caridad, es decir, que podamos nosotros también ser corresponsables con las personas, ser corresponsables con eh, las situaciones más complejas, digamos, de la realidad del ser humano, ¿no? Después, el tema de la liturgia y el tema de la profesión de fe, ¿no? La liturgia, entendido aquí desde su punto de vista un poco más amplio, ¿no? La liturgia nos ayuda a poder celebrar como cuerpo, como, digamos, pueblo de Dios, nos ayuda a entender el misterio finalmente de Jesús
Y este signo dentro del jubileo va a ser fundamental e importante, no solo a los que van y son peregrinos allá en Roma, sino a todos los que somos parte de este cuerpo místico. Entonces la liturgia, en ese sentido, nos podría ayudar también a acercarnos a vivir con mucha dedicación a este jubileo aquí donde estamos, ¿no? Cada uno de nuestros lugares. Eh, Vamos a aterrizar un poquito más educación religiosa y el jubileo. Como profesores de religión, podemos aprovechar el jubileo 2025 para educar a nuestros estudiantes sobre el significado del perdón, la misericordia y el amor divino en la vida cotidiana. Fíjense que hay tres campos, ¿no? Que podríamos nosotros inclusive revisar, podríamos ampliar, podríamos establecer, que es, aprovechemos esto, ¿no? Para hablarles del perdón a los chicos. Y a propósito del perdón, que no tiene que ver con una cuestión más bien propiamente religiosa, sino también el perdón entre ellos, el perdón que implica las dinámicas que puedan suscitar dentro de un aula, que podamos vivir este jubileo también acercándolo a eso, ¿no? El tema de la misericordia que ya les he hablado, y finalmente el amor divino en la vida cotidiana. Yo les dejo dos preguntas ahí, desde del punto de vista del área de religión, ¿no? Primero, ¿qué queremos que aprendan los alumnos de esto? Que es como en realidad la pregunta que nos tendría que movilizar, ¿no? Finalmente, de todo lo que ustedes han escuchado de jubileo, de lo que yo les he dicho, la parte histórica, de estos signos, del sentido más bien bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que aprendan los alumnos de esto? Y aquí yo sí me atrevo a decirles con tanto cariño hasta los profesores de religión, aquí lo importante son dos cosas, que es dentro de la discusión pedagógica que hoy por hoy tenemos en algunos colegios. De hecho, yo vengo de, como les decía, estoy encargado del área pastoral de los cuatro colegios que tiene la compañía, entonces estoy viendo un poco también la parte pedagógica, y había una discusión en torno a si proyectos o contenidos, que si hablamos muchos contenidos, no ayudamos a que la gente pueda hacer proyectos que puedan resolver problemas de la vida real con aquello que han aprendido. Y otros decían, no, más importante es que ellos puedan resolver la vida cotidiana y puedan plantearse sus proyectos, que puedan plantearse experiencias para que puedan ayudarse, ¿no? La crítica de ambos es que cada cosa cae, ¿no? Los de la experiencia, los de proyectos dicen que si hacemos solo experiencia, o sea, perdón, que el tema de contenidos se estaría reduciendo por el tema de las experiencias. Y al revés, ¿no? También suscita eso. Yo lo que diría a propósito de eso es que los contenidos son un gran pretexto para tener grandes experiencias, porque los contenidos nos tienen que ayudar a suscitar cosas en ellos, en los alumnos, ¿no? Por eso cuando hago la pregunta, ¿qué queremos que aprendan los alumnos de esto? Pero del año jubilar, a ver, ¿qué podemos pensar? Bueno, podemos querer que aprendan el tema de la misericordia y el perdón. Entonces, haré un proyecto en este bimestre de solamente hablar de el amor y la misericordia. ¿Y eso qué implica? Ah, ya, hay algunos textos bíblicos que me pueden ayudar, parábolas, me pueden ayudar a algún tipo de experiencia personal, a algún tipo de actividad que pueda ayudar a que los chicos puedan sacar algunas cosas que de repente tienen como de resentimiento, y esto todo en el campo de la religión. ¿Qué cosa he hecho? He hecho que los chicos se aprendan el concepto del jubileo, o a propósito del jubileo, que también se pueden explicar, hemos hecho que los chicos aprendan acerca de la misericordia y el perdón, que es parte esencial del jubileo. Entonces, ahí siempre es importante que nosotros podamos revisar eso. Y esto como otro ejemplo, ¿no? Mucho más claro, dependiendo con el jubileo, con el texto bíblico. ¿Qué queremos que aprendan los chicos con la Biblia? Que se sepan cuántos libros tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se sepan que primero es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que se sepan que hay un Pentateuco y que tienen 5 libros y que son tales y tales y tales. ¿Eso queremos que se aprendan nada más? La respuesta tendría que ser no, definitivamente no, porque eso hoy por hoy lo pueden revisar en internet y se acabó.
pero que es importante que lo sepan. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante. Es importante que ellos sepan que hay dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué cosa es más importante en el mundo del, por lo menos del bíblico? Es que los chicos puedan entender que Dios, desde el inicio de la humanidad, se ha ido revelando en toda la historia, en lo que llamamos también en teología, historia de la salvación. En toda la historia de la salvación, Dios se ha ido manifestando en unos y en otros, en Moisés, en Jacob, en Isaías, hasta llegar a Jesús, ¿no? Bueno, sí, hasta llegar a Jesús. Se ha ido manifestando. ¿Y qué cosa hace la Biblia? Ah, recoge esa manifestación de Dios con esas personas. Y esa compilación es eso. Pero ¿qué cosa estamos revisando? La revelación finalmente de Dios. ¿Se sigue revelando Dios ahora? Sí. Se sigue comunicando con el ser humano a través de Jesucristo, que entendemos que es el culmen de todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho en esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hemos querido que aprendan los alumnos? Que hay una revelación y que somos parte de esta historia de salvación y que Dios se sigue manifestando en el mundo. Para eso tienen que aprenderse cuántos libros tiene la Biblia. De repente, sí, claro, porque si yo sé que Dios se ha ido revelando en el Pentateuco, se ha ido revelando en, no sé, pues en Isaías, se ha ido revelando en una serie de libros, voy a entender, fíjense, hay tantos libros y en todos estos Dios se ha ido manifestando, ¿no? La perspectiva cambia y no solamente es memorícense cuántos libros tiene, porque eso es la práctica que vamos a tener. Si no te memorizas, tienes sed, ¿no? Eso no tendría que ser, más bien todo lo contrario. Y a propósito de eso, también con el tema del jubileo. ¿Qué queremos que aprendan los alumnos de esto? ¿No? Y segundo, que es cómo comprometerlos para que puedan vivir esta experiencia, que es el segundo paso, ¿no? Porque ellos tienen que comprometerse, tienen que, a propósito de lo que conocen y saben, qué experiencia fundante nos puede ayudar a que ellos puedan comprometerse con esto que el jubileo tiene como sentido, ¿no? Sentido de poder colaborar y ayudar con ellos. Me, hago brevemente esto del jubileo del cuidado de la creación porque el Papa Francisco hace un énfasis en este tema, el cuidado de la creación, como parte de este jubileo. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento les decía que parte del jubileo es que podamos hacer descansar a la tierra un año de no cosechar, de no hacer nada a la tierra para que descanse y pueda ser más productivo? Si esto se diera en la actualidad sería una cuestión maravillosa, porque permitiría la renovación en realidad. Pero esto es imposible por los sistemas de producción que tenemos y porque un año de para en toda la tierra en la producción significaría que mucha gente muere, de hambre, más de la que ya muere, ¿no? Entonces es importante, pero que es importante también que podamos entender que nosotros somos criaturas, parte de una creación mayor, y no somos los únicos y aquí los más importantes. Somos los privilegiados, sí, efectivamente, porque tenemos de Dios un encargo, el cuidado, pero no somos los dueños. Y a mí me gusta utilizar esta imagen siempre, ¿no? Entre el dueño de una empresa, el administrador de una empresa. Cuando a nosotros, por ejemplo, en un caso que nos hicieran administrador de una empresa, a nosotros el dueño nos hace encargo del administrador. Y como administrador nosotros tenemos que, obviamente, optimizar los recursos para hacer productivo a la empresa, ¿no? Y podemos mandar a las personas que hay ahí y podemos ser lo más eficientes que nosotros querramos para que la empresa dé buenos frutos. Pero entiendo que yo no soy la empresa. O sea, yo no soy el dueño de la empresa. Hay uno que es el dueño y que podrá tomar las decisiones, destruirlo si quiere la empresa. Pero yo solamente cuido la empresa, ¿no? Como administrador. Y a veces eso le ha ocurrido al ser humano, ¿no? Nos hemos creído los dueños cuando en realidad somos administradores de algo que se nos ha sido otorgado. Y por eso creería yo que el Papa Francisco nos invita a que podamos tomar con ojo el tema de la creación. Un dato aquí, así rápido, que ha salido en las discusiones teológicas a propósito de este objetivo, ¿no? Que ha sido muy interesante porque en otros espacios eclesiales también se han discutido esto que tiene que ver con el imago Dei, ¿no? Que es un término teológico, imagen de Dios, imago Dei, este, ¿y qué significa el imago Dei? Ser imagen de Dios, finalmente, que es un planteamiento
que nos reconoce que Dios finalmente crea al ser humano a imagen y semejanza. ¿Y qué cosa nos da esa condición? Primero, reconocernos como hijos, son parte de esa divinidad. Y segundo, que tiene que ver que nosotros somos corresponsables de una creación que también ha sido parte nuestra, digamos, ¿no? O sea, Dios finalmente nos confía su creación al hacernos imagen de Él. Y por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser sensibles con eso, ¿no? Padre Podemos trabajar Julio, sí. Padre Julio, disculpe que le interrumpa. Ya el tiempo de la ponencia, ya Ujú, vamos finalizando, padrecito, pero también ujú, quisiera, por favor, que pueda absolver, hay una pregunta en el chat ujú, que nos hace un docente, dice, ¿qué relación hay entre el jubileo y nuestra Estela Maris? ujú. Sí, ahí sí, si alguien me podría explicar un poco el Stella Maris, me parece que tiene que ver con una perspectiva más bien, Eh, Estela Maris es una advocación mariana, padre. sí, sí, Ajá. sí. Ujú. Sí. Sí, pero, o sea, el ¿Qué? fundamento, porque no conozco mucho de esa devoción propiamente, ¿no? Si es que me podrían más o menos rápidamente comentar de eso y para hacer el vínculo. Quizá por el chat el profesor pueda dar a Sí, conocer algo mientras el padre va concluyendo con su ponencia. perfecto. Gracias. Gracias. Eh, Miren, el jubileo finalmente 2025 es una oportunidad para que todos como comunidad educativa, religiosa, seamos testigos del amor y la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, la invitación es que vivamos este tiempo de gracia con fe, esperanza y compasión. Y con la pregunta que me hacían antes de la Estela Maris, yo no conozco muy bien esa devoción o esa forma o estilo, esa, digamos, espiritualidad que hay en el fondo también de la Estela Maris, que tiene que ver con un tema de la Virgen María. Pero no olvidemos ahí, ¿no? El tema de la Virgen María en todo esto. Y me voy a cansar y como para responderle al profesor que hace la pregunta. Jesús aprende de alguien, siempre. O sea, cuando Jesús fue niño, aprendió ese estilo de ser misericordioso, de ser sensible con la realidad de alguien. ¿Ustedes saben de quién? ¿Quién lo educó todo el tiempo? La Virgen María. La Virgen María tuvo ese rol y ese papel de educarlo. Todos decimos, y ustedes son docentes y eso no me van a dejar mentir, que muchas veces el reflejo de los niños lo de los padres. Si tú ves a un niño, tú en parte estás viendo a los padres. Si es un niño que no es, digamos, no atiende o de repente es un poco, decimos así, aunque ya no tanto, pero es un malcriado, una serie de cosas de conductas que de repente no nos ayudan para el aprendizaje. Uno dice, oye, mira, tiene estos gestos del padre, es así el papá, lo que fuera, ¿no? Eso es en parte cierto. O sea, los hijos son reflejos de los padres. Lo que aprenden los hijos en la casa lo llevan al colegio y eso es ustedes lo pueden saber y lo pueden intuir rápidamente, ¿no? Cuando hablamos acerca de la educación de María a Jesús, entendemos eso también. O sea, si Jesús es misericordioso, es compasivo, es dadivoso, es generoso con los demás, es porque lo aprendió y lo aprendió de María. Y creería que ese es el sentido jubilar para este año, que podamos aprender a imagen de María también, que nosotros podemos ser esos hijos de María, educados por María, para dar misericordia, amor y compasión a los demás. Eso es finalmente con lo que termino ahora. Así que no sé si es que hay alguna otra pregunta. Yo sé que ya terminé. Les agradezco un montón este espacio por escucharme también. Sé que a veces la parte más teórica son un poco más complejas de poder entenderles. Espero que les haya ayudado en algo y si con mucho gusto les puedo resolver alguna pregunta. Encantado. Hay una pregunta más, padre, si me permite. ¿Cómo Sí. podemos explicar a los estudiantes cuando decimos que sigue Dios manifestándose en la iglesia? Porque ellos o ellas, ¿no? Los estudiantes nos preguntan sobre los escándalos que ocurrió en las últimas semanas, como el sodalicio, ¿no? Y el cardenal y todo ello, ¿no? Que acontece dentro del clero de la iglesia, ¿no? Ajá.
Mira, la cosa es muy sencilla, por eso les decía siempre que es importante hablar de la parte histórica, ¿no? Como yo les decía, cuando hablamos de iglesia, hablamos de este grupo de personas que está al inicio de la iglesia, ¿no? Que ese es el inicio como tal de todo, digamos, ¿no? Ahí se gesta y ellos tienen la experiencia del resucitado. ¿Qué pasa durante todo este tiempo? La iglesia pasa por muchos procesos humanos, culturales, etcétera, que van oscureciendo, por ponerle un término, vamos a ponerlo así, oscureciendo ese sentido, ese objetivo primigenio de la iglesia. Y entonces eso ha pasado y ha acontecido durante algún tiempo. ¿Nos pasa ahora? Sí, claro que sí, porque hay personas que no entienden todavía ese sentido primigenio de la iglesia. Y entonces entienden otra cosa por iglesia y obviamente oscurecen el sentido más sensible de ahí. Ahora, ¿cómo decir que Dios se sigue manifestando? Porque Dios se ha seguido manifestando desde la revelación, desde el inicio. Y uno podía entender, oye, pero ya cuando Moisés les dio las tablas de la verdad, Dios se manifestó. Ahí están los 10 mandamientos. Todo el mundo tendría que seguir los 10 mandamientos. Ah, ¿y qué pasó después? Crearon su becerro de oro, pues. ¿Y por qué creaba becerro de oro si ya Dios se había revelado con ellos? Porque la tendencia del ser humano siempre nos va a llevar para tratar de alejarnos, ¿no? de Dios. Nuestra libertad posibilita que nosotros nos alejemos de Dios. Y Dios siempre va a estar tendiendo las manos, ¿no? Porque no se cansó. Dios habrá podido decir, bueno, estos crearon su becerro de oro, entonces que se queden con su becerro de oro y que entonces les toque lo que les toque. ¿Y qué pasó? Bueno, ya crearon su reserva, pero bueno, vamos, yo te doy nuevamente y aparecen otros personajes en la historia después, ¿no? Van a ver cómo Dios se sigue revelando una y otra vez. Es lo de Oseas. Yo creería que para mí, si ustedes quieren revisar este tema de la revelación de Dios, Oseas no hay pierde. Busquen ustedes el capitulito de Oseas y ahí ustedes van a entender cómo es que Dios, en su inmenso amor, en su incansable misericordia, vamos a ver que Dios se sigue revelando y manifestando. Los aspectos que han pasado ahora dentro de la iglesia, si el cardenal, perdón, los obispos o Dalicio, lo que fuera, nos hace ver de alguna u otra manera que hay cosas que nosotros como iglesia tenemos que mejorar y decirnos, oye, hay cosas aquí que deberíamos revisar y volver al inicio, porque si no perdemos perspectiva y perdemos horizonte, porque eso Jesús no, así no nos pidió, ¿no? Entonces es un poco para explicar a los jóvenes y para decirles, miren, la iglesia, en realidad también que eres tú, no tiene, en todo caso, por qué afectarse de alguna u otra manera así tan seriamente con situaciones también que han ocurrido, que oscurecen, como digo, nuestra situación de iglesia, pero que, en definitiva, nos ayudan también a aprender y a volver siempre al inicio. Padre Julio, ¿cómo Ujú, podemos explicar sobre el jubileo a los estudiantes, a ejemplo de María, si de pronto alguno de ellos no tiene cercanía y un buen vínculo maternal? ujú. Sí, creo que es una buena pregunta, porque también cuando hablamos, por ejemplo, de Dios Padre, estamos hablando en la misma situación, ¿no? Porque hay muchas familias que hoy por hoy son, digamos, o tienen distintas características las familias, ¿no? Entonces hay papás ausentes, o en este caso hay mamás ausentes. Este, yo diría que en lo general es la ausencia paterna, en lo general. No he revisado unos estudios, pero más o menos lo que yo puedo revisar en los colegios que he ido trabajando es que la ausencia de la figura paterna es mayor, ¿no? Pero frente a una figura materna, digamos, ¿no? Y la figura de María hoy por hoy es un tema serio, porque el vínculo que puede establecer un estudiante con cualquier otro adulto tiene que ver con características propias de ese adulto y uno podría asemejar cosas con ese adulto. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, los papás, la persona que no tiene papá, el alumno que no tiene papá, puede ver en el tío, en el abuelo, en el hermano mayor, esa figura paterna. Sí, efectivamente la puede ver. No es la misma, sí,
pero las características que en todo caso está buscando como referencial este estudiante, los va a encontrar ahí propiamente. Entonces uno podría decir, pero entonces, ¿cómo enseñamos con esta figura de María? El estudiante, salvo que todas las figuras, en todo caso posibles maternas, hayan terminado o no exista para la persona, sería muy dificultoso en todo caso hablarlo. Pero yo creería que a veces hasta una profesora que se preocupa, que está atenta a un alumno y que frente a esto, este alumno no tiene esta figura materna directa, podría también tener este vínculo pero digo, nuevamente, la respuesta frente a eso es bien complejo poder entenderlo y simplemente dar una solución, porque son muchas aristas. El alumno es muy complejo porque es un mundito, es un mundo, ¿no? Donde van surgiendo una serie de complejidades y uno tiene que solamente hacer una cosa ahí, tener la posibilidad de acompañar los procesos de los alumnos, más que de dirigir, sino acompañar. Eso. Una última pregunta, si me permite, Padre Julio, gracias por su Ujú. tiempo, antes que Sí, claro. nada. ¿Cómo abordar el concepto de indulgencia hoy en día? Con lo que pasó con la venta de indulgencias en la Edad Media. Ujú. Es una cosa también puntiaguda, ¿no? Porque, claro, el tema histórico nos hace ver, o sea, la prohibición ya la iglesia lo tiene como bien determinado, ¿no? Eh, y uno puede ir revisando siempre este tema que es como un sentir en realidad con la iglesia, no es propiamente un sacramento, pero es una forma en que la iglesia tiene de establecer estos vínculos, en todo caso, de la criatura con el creador. Acordémonos siempre, y creería ahí que es importante que podamos entender dentro de la iglesia. ¿Cuál es el sentido? Desde el área de religión, desde el área de acompañantes espirituales, desde todo el punto de vista, desde como sacerdote, como obispo, como papa. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos finalmente como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Yo diría que la intuición más genuina es poder, nuevamente, establecer la relación, ayudar a que la relación de la criatura con el creador se pueda establecer. La indulgencia pretende de alguna u otra manera eso, establecer o renovar ese vínculo de Dios con su criatura, que en su momento se haya también nuevamente perdido el sentido, y claramente, y creo que varios papas han pedido las disculpas porque algunas personas entendieron mal lo que significaba finalmente, digamos, esta forma, ¿no? de establecer. Entonces, creería yo que por ahí explicar a los alumnos que el sentido más genuino de esto es finalmente establecer la relación y no otra cosa. Ujú. Y que en un momento dado la iglesia pues confundió que el tema de la indulgencia era yo te doy esto, yo te otorgo la indulgencia. Y eso, lo cual no es de esa manera, ¿no? La indulgencia tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la forma en cómo nos acercamos a Dios, cómo establecemos esa relación. Y por ahí podríamos entrar también a entender. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre Julio, por estar aquí con nosotros en esta mañana. Permítame, por favor,